Bueno, vamos a empezar una serie de clases sobre inteligencia empresarial por darle algún nombre al conjunto de temas. En realidad son varios tópicos que vamos a tratar bajo el título de inteligencia de negocios, business intelligence, que incluye también algo de planificación estratégica, de cuadros de mando integrales, que vamos a tratar de integrarlos todos en un mismo grupo de tema y grupo de conocimientos. Vamos a ir despacio. ¿Por qué? Porque estos temas no tienen, más allá de este material que estamos armando nosotros, no hay otro, en castellano por lo menos, así que lo vamos a ir explicando despacito y lo más organizadamente que podamos, porque no tenemos otra fuente para profundizar. Pueden tomar apuntes, de todas maneras están los videos también. De esto vamos a tener todas estas clases y después van a tener un práctico o una serie de prácticos y sobre el final de la materia van a tener que presentar el último trabajo que van a exponer y que van a defender por la metodología de grupos, va a ser aplicando esto. Así que bueno, vamos a tratar de explicarlo más o menos bien. Dentro de lo que podamos, teniendo en cuenta que son temas que no hemos dado nunca. Inteligencia empresarial. Siempre cuando se habla de inteligencia empresarial, lo primero que se hace es tratar el tema del Big Data o del Big Data. Se dice como que la inteligencia empresarial es una forma o es un método tecnológico de solucionar el problema del Big Data, del cúmulo de datos. Incluso van a ver, ya hay, y dentro de un tiempo se van a poner de moda, los cursos, los libros, las web, los posgrados de Big Data. Bueno, en realidad el Big Data no es un problema, es una circunstancia. En todo caso, la tecnología lo que hace es aprovechar ese cúmulo de información que se ha venido generando y tratar de darle una forma útil para que se pueda utilizar mejor, se pueda aprovechar mejor. Pero no es un problema, es lo mismo que si dijéramos la biblioteca de la universidad está llena de libros, ¿qué problema? No es un problema, todo lo contrario. El tema es que se aproveche. Bueno, el Big Data es, en definitiva, información desde afuera de los entes o sobre todo la producida por los entes. Después de 30 años de informática se ha generado mucha información que no sé si se aprovecha totalmente. En realidad los esfuerzos de la tecnología han estado siempre orientados a producir más información. Lo que se viene ahora es tratar de que la tecnología ayude a que se utilice. A ver, vamos apoyándonos en alguna diapositiva. Si bien más que todo vamos a dar las clases, a mí no me gusta mucho usar diapositivas. Vamos a tratar de dar las clases directamente con ejemplos prácticos como hacemos normalmente. Tomando un caso, resolviéndolo y aplicando las herramientas directamente. Pero bueno, el Business Intelligence, sí, proviene en realidad se puede trabajar con Business Intelligence porque hay muchos datos como para hacerlo. Pasa que toda entidad, cualquier empresa, genera mucha información. Es un cúmulo de datos, un montón de datos que
que son, digamos, casi un gigantismo de datos, y todos esos adjetivos desagradables que están ahí, amorfos, hipertróficos. Bueno, hay un montón de información desordenada, desbalanceada, despareja adentro de las empresas, eso sin contar la información que hay afuera. De ahí a que esos datos se transformen en algo que pueda servir para tomar decisiones por parte de quienes gestionan la empresa, hay un recorrido muy largo. Lo que hace la inteligencia de negocios es tratar de aplicar también tecnología para llegar desde los datos al conocimiento. O sea, no es lo mismo dato que conocimiento, no es lo mismo dato que información. O sea, uno dice 20.000, el número 20.000. ¿20.000 qué es? Es un número, es un dato. Uno dice, las ventas de septiembre fueron 20.000. Eso ya es información. Si decimos, bueno, las ventas de septiembre fueron 20.000, lo cual equivale a un 10% de aumento en términos de moneda constante respecto a las ventas promedio de septiembre de los años anteriores. Por lo tanto, teniendo en cuenta la estacionalidad y la inflación esperada, las ventas de octubre serán 21.500. Eso ya es conocimiento. Entonces, las computadoras se llevan bien con los datos. El cerebro humano está hecho no para los números, está hecho para el conocimiento. Entonces, lo que hace la inteligencia de negocios es tratar de transformar todos esos números y todos esos datos, o en todo caso, información en algunos casos, que tienen las computadoras, que se llevan bien con esas cosas, están hechas para esas cosas, los trata de transformar en elementos útiles. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para que las personas que gerencian, que dirigen empresas, tomen las mejores decisiones posibles en base a eso. Para eso va a trabajar la tecnología en los próximos años. Se está trabajando mucho actualmente en eso. Nosotros vamos a empezar a ver lo que hay en este momento. Pero no es un tema que se agota acá. Los próximos años va a seguir evolucionando. Ya vamos a ver cuáles son las técnicas para transformar datos en conocimiento y para que esos conocimientos permitan elaborar conclusiones y tomar acciones. De eso se trata. Porque si no, nosotros, como graduados en ciencias económicas, por ahí estamos produciendo datos, produciendo información, y después nuestros clientes, porque el que toma decisiones en las empresas son los clientes nuestros después. Son las profesiones nuestras de ciencias económicas están orientadas a ¿qué? A asesorar entidades, empresas o entidades sin fines de lucro, pero están orientadas a eso. Esa persona a la cual asesoramos nosotros toma decisiones a veces en forma intuitiva. No sé si tanto los datos que tiene, el cúmulo ese de datos que tiene, le sirve realmente como debería servir. En definitiva, el Big Data, o Big Data, se dice en inglés, no es un problema. En todo caso es una oportunidad. Es una oportunidad que tienen las empresas para trabajar mejor y que tenemos nosotros, como graduados en ciencias económicas, para asesorar mejor. Vamos a ver un poco. Ya vamos a ir siguiendo alguna diapositiva. A ver, vamos un poquito más al grano. Yo les voy a mostrar un ejemplo, para que nos ubiquemos, después seguimos explicando conceptos. Este es un caso real de un software, o tecnología, mejor dicho, aplicada a resolver el caso de una empresa
de una empresa real, de acá de Río Cuarto, que me autorizó a utilizar esto, sin dar el nombre, lógicamente. Esto está con datos a fecha de hoy, porque esto se va actualizando permanentemente. Entonces, las personas que utilizan esto van teniendo información en forma instantánea respecto de la marcha de la empresa y la evolución. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en estos diagramas, estamos viendo información, este tenía información de costos y de utilidad, este tiene alguna otra información de clientes, este tiene información de productos y de vendedores y su evolución en el tiempo. Estos no son gráficos convencionales. Tengan en cuenta que acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos con un navegador web. Esto no es en realidad un software, esto se hizo con un software. Pero acá estamos navegando por web y ya vamos a ver enseguida que esto mismo lo podemos ver en un dispositivo móvil. Estos no son gráficos comunes, se llaman visualizaciones, porque tienen cierta interacción entre ellos. Es como que tenemos una vista muy intuitiva donde podemos ir explorando, analizando, armando, desarmando, relacionando. Si yo, por ejemplo, tomo, estas son líneas de productos, no me voy a meter a fondo con esto, pero simplemente a modo de introducción. Si yo acá me meto en esta barrita que está acá, puedo explorar lo que pasa en todos los subgrupos o subfamilias que corresponden a eso, a esa familia, y si me meto acá en profundidad, veo lo que pasa con cada uno de los productos. Si yo toco acá y solamente selecciono esa barrita, fíjense que el resto de los gráficos se reacomodan porque solamente responden a esa familia de productos. Si yo me metiera acá dentro de esa familia y toco esto, todo lo demás, esto por ejemplo que son las ventas por mes, esto que son las ventas por vendedor, esto que son las ventas por sucursal, se van adecuando a lo que yo voy seleccionando acá, y si cambia todo esto. ¿Está? Y acá lo mismo también puedo explorar en profundidad. Estos son vendedores. Si yo me meto en este vendedor, voy a ver cada una de las familias. Fíjense que acá cada vez que paso el mouse me dice cómo se llama la familia de productos y las cantidades. Y si me meto dentro de estas familias, voy a ver las subfamilias. Bueno, acá quedó una mayoritaria. Y dentro de cada subfamilia voy a ver los productos en sí vendidos por ese en el cual me metí. Es como esas muñecas rusas que uno abre y van apareciendo otras. Voy a subir, voy a volver donde estaba, voy a volver de las ramas hacia el tronco. También lo mismo con los periodos. Esto es el mes de octubre. Yo selecciono solamente octubre, lo demás se va a reacomodar, artículos, vendedores. Es más, si me meto adentro de octubre, puedo ver el día de hoy, 17. Esta es la venta de hoy, ahí me dice. Y si selecciono solamente la venta de hoy, me dice lo que vendió cada persona, qué pasa en cada sucursal, con cada familia de productos o incluso dentro de esa familia con sus subfamilias o con los productos en particular. Es más, puedo analizar cuáles son las facturas que componen
la venta en ese día de ese producto. Se va de lo general a lo particular hasta el máximo detalle. Sí. Esa es la idea. Sí, por cualquiera de las visualizaciones. Y siempre haciendo filtros cruzados. Podemos incluso variar el rango. Yo quiero ver, por ejemplo, cambiar el rango de tiempo. Desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016, 2 años. Todos los gráficos se ajustan a ese criterio. Sí. Y todo se va a adecuar a eso. Lo puedo hacer desde acá. Acá también. Vamos a hacer, parece que acá estamos a nivel de día. Vamos a volver a meses. Acá estamos con años. Vamos a volver a meses y ahí cambiamos. Fíjense que a medida que cambio y todo se reacomoda. Bueno, esta es una explicación medio global, pero entiendan que esto de otra forma no se podría hacer. Esto es ya conocimiento. Esto mismo, a ver si podemos verlo en un móvil, vamos a tener que, como por internet, en el router este, no podemos usar el TeamViewer, vamos a hacer como el otro día, y vamos a usar internet tomando el 4G del teléfono móvil, porque si no el TeamViewer no nos permite salir. El TeamViewer, el internet de la universidad no nos permite usar el TeamViewer. Entonces vamos a tomar internet desde el celular, sí, y vamos a ver, con el TeamViewer, vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Ahí. Eso mismo, ahí lo vamos a poner. No, así no. Esto mismo que teníamos ahí, en esta empresa lo usan más que todo así. Los dueños lo usan así. Incluso filtran, como explicamos recién. Incluso es notorio en este caso particular, uno de los dueños, el dueño principal, es una persona grande y lo usa bastante, lo usa mucho. Lo usa mucho desde... pueden elegir distintas páginas. Acá hay otra página distinta. Bueno, lo mismo que está saliendo en una web se toma en un dispositivo móvil al instante. Ya después vamos a ver un poquito más cómo es esto.
Vamos a volver a el internet de la universidad. Aquí está. Ya va a volver. Bueno. Ahí está. A ver. Vamos introduciéndonos de a poco al tema por distintos lados. Pasamos un video. Hay muchos videos sobre estos temas. Buscan en YouTube. Inteligencia empresarial, business intelligence, big data, minería de datos. Van a aparecer videos, la mayoría está en inglés por ahora. Nosotros vamos a usar para el desarrollo y la práctica de todo este tema, vamos a usar una herramienta, que no es la única, hay varias. Es una de las más difundidas, que es la de Microsoft, que se llama Power BI, Power BI, de Business Intelligence. ¿Es la mejor o no es la mejor? No sé. Como hemos hablado otras veces, en tecnología, cada uno dice que es mejor lo que sabe, lo que conoce. Bueno, entonces digamos, no sé si es la mejor, hay otras. Es una de las más conocidas, de las más difundidas, tal vez la más difundida en este momento. Tenemos dos ventajas con respecto a esto. Una que se lleva bastante bien con el Excel, que todos nosotros usamos, y segundo que es gratuita. Lo cual, para usar académicamente, para usar nosotros acá, es también una ventaja. Hay una versión, una suscripción paga de $10 por mes que realmente no nos hace falta. El 99% de las cosas se puede hacer con la suscripción gratuita. Y ese 1% de las cosas, ya vamos a ver cómo que no es tan importante tampoco. Ya vamos a ver cómo lo soslayamos. A ver, veamos. Bueno, acá se refiere primero al cúmulo de datos que hay dentro de la empresa o afuera. Habla de que este producto es de fácil configuración, de fácil uso. Bueno, seguía otra cosa.
dice que genera un acceso a datos basado en nube, porque acá todo trabaja en nube. Esto que estamos viendo acá en este ejemplo, no estamos entrando a los datos directamente de la empresa. Esto es como una especie de extracto de la información que se llama Data Warehouse, ya lo vamos a ver, que está en nube. Genera una visión rápida e integral. Ahí dice 360 grados, decía el video. En tiempo real, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo que uno tenga a mano. Genera alertas, puede uno hacer preguntas escritas o, en su caso, verbales, y el modelo responde. Y se puede compartir. Se puede compartir con terceros de distintas maneras. Informes que, dice ahí la publicidad esa, son impactantes. Dice. Bueno, son informes que son cómodos de entender. Acá se trata de que la gente entienda. Tengan en cuenta una cosa. Nosotros, los graduados en Ciencias Económicas, estamos un poco más preparados para trabajar con números. El resto de las personas, sobre todo la gente que dirige empresas, no sé si le queda tan cómodo que uno le tire una planilla, que uno le largue un balance con 50 notas. No sé si lo pueden usar tan fácil. Entonces lo que se trata, hay un montón de estudios hechos, es de buscar elementos que sean más amigables para el cerebro humano. Ya vamos a ver todas las técnicas de confección de todo esto para que se llegue a donde hay que llegar de la manera más eficiente posible. Ya vamos a ir explicando cositas de a poco. Veamos este diagrama. El Big Data, información que está dentro de la empresa, digamos que esto vendría a ser un disco rígido, o que está afuera, en la nube, en Internet, digamos. El Business Intelligence tiene como dos facetas. Lo que es el data mining, o la minería de datos, y el business analytics, el análisis del negocio. Son como dos niveles de trabajo. La minería de datos es la que se encarga de tomar este cúmulo medio desordenado, hipertrófico, y mediante dos pasos, el query y el modeling, se encarga de transformarlo en ese extracto que yo les dije que está en nube, que se llama Data Warehouse, que ya vamos también a ir explicando qué es. Todo ese proceso de llevar desde acá hasta esto implica conectarse aquí, seleccionar información, obtenerla, depurarla, transformarla, incluso agregarle alguna otra, darle estructura, emprolijarla y dejar esto listo para que después venga todo el otro proceso ya de análisis, que se encarga de preparar las visualizaciones, de deducir, de sacar conclusiones y de aplicar o de generar tácticas que van al mundo real de mejora de ese ente que usa la información. Todo esto por el momento parece un poco abstracto y meramente conceptual. Saben ustedes que a uno no le gusta explicar cosas que son meramente teóricas. Vamos a ir a la práctica,
cosas reales. Yo recién les mostré algo real, pero vamos a ir haciendo, aplicando ya la herramienta, vamos a ir haciendo un caso concreto. Nos vamos a valer, primeramente, de nuestro conocido mini gestión. Vamos a hacer de cuenta de que esto es una empresa que ya la conocemos muy bien, y vamos a hacer nuestro primer trabajo de inteligencia empresarial con esta, con el mini gestión, con la empresa del mini gestión. Vamos a tomar la información y vamos a ver cómo hacemos todo este proceso de minería, el query, el modeling y cómo construimos el data warehouse. Lo vamos a hacer partiendo de esto, que son planillas electrónicas, aunque en la mayoría de los casos por ahí vamos a tomar, cuando ustedes vayan a una empresa, van a tomar información de bases de datos, de planillas de cálculo también. ¿Qué ocurre en las empresas? Hay información en los sistemas de facturación, de administración de inventarios, de cuentas bancarias. Eso se hace con un software específico para eso, de donde ustedes pueden tomar información, pueden abrir y entrar a las bases de datos. Yo esto se lo voy a explicar primero con una planilla de cálculo, después se lo voy a explicar con una base de datos. Pero a su vez en las empresas hay dispersas, eso lo van a ver, un montón de planillas electrónicas. No es que todo se hace con el sistema principal. Hay gente que hace una cosa, que hace otra cosa, que llevan registros totalmente independientes a veces de otras cosas que no están en el sistema central. Bueno, lo que hace el proceso de minería de datos es recolectar, depurar y organizar todo, todo lo que está en el sistema principal, en las planillas de cálculo, en archivos de texto e incluso información que hay en Internet, consolidarla y armar ese extracto que va en nube, que es con el cual después trabaja la inteligencia de negocios, aquí, en la parte de analítica, de análisis. Antes de proseguir, ya que hablamos de esto que estamos viendo acá, ya es el software, el Power BI. No se confundan con este otro, que era el caso de una empresa. Incluso esta es una empresa distinta que esta, que esta. Esta que está acá es el mini gestión. O sea, no es una empresa real. En nuestro mini gestión hemos hecho algunas visualizaciones para analizar mucho mejor la información que tenemos. Antes de entrar a la herramienta en sí misma, les explico, para que lo vayan instalando, busquen Power BI descarga. Este es el que tienen que instalar, el Power BI Desktop, que es el que se usa, el de escritorio, digamos. Usen las opciones avanzadas de descarga, no descarguen directamente. Usen las opciones avanzadas de descarga. Elijan Spanish.
descargar. Y ahí les da dos posibilidades, Power BI Desktop y Power BI Desktop X64. Tienen que utilizar, este desktop es de 30, lo que se llama de 32 bits y esto de 64 bits. Tienen que utilizar la versión que corresponda, traten de que sea la misma que corresponde al Excel que tienen instalado. Fíjense en el Excel, en cuenta, acerca de Excel, y ahí les dice si es de 32 o es de 64 bits. Usan la misma versión en castellano, pero la misma que coincide con el Excel que tienen en la computadora. Generalmente van a tener el 32 bits. Es el que normalmente se instala. Por más que el Windows que tengan sea de 64 bits. El Windows 10, por ejemplo, es de 64 bits. Pero generalmente el Office que se instala es el 32 bits. Tienen menos compatibilidad con algunas otras cosas. Si alguno llega a tener un Office de 64 bits, bueno, entonces instala este que está acá. Si no, instalen este, y bueno, lo demás es muy simple. Se instala ese software y después, cuando lo ejecutan, tienen que, bueno, yo acá ya me logueé, pero si no les va a preguntar, no bien arrancan, les va a preguntar, les va a decir que ingresen una cuenta de correo para loguearse. O sea, como que hacen la primera vez que entran, es como que hacen una suscripción. Si alguno tiene un Office 365 que está pagando, que está suscripto, usa esa misma cuenta de correo de Office 365. Si no, lo que hace es colocan una cuenta de correo, pero no cualquier cuenta de correo. ¿Por qué? Porque se entiende que esto está hecho para que lo usen empresas. Entonces, si tienen una cuenta de correo con dominio Hotmail, o Gmail, o Outlook, o Yahoo, no los deja. Bueno, tienen que usar una cuenta de correo de una empresa, o de la universidad, por ejemplo, si tuvieran una cuenta de la universidad, o de un ente. No puede ser, tiene que ser dominio de algo. Puede ser una cuenta de correo, por ejemplo, de Fivertel, de Arnet, es así, porque entiende Microsoft que eso es como si cree que son empresas, que está ingresando una empresa. Esas sí se pueden usar. De todas maneras, para evitar tener que usar esas cuentas de correo de los proveedores de Internet que tienen algún tipo de limitaciones, lo mejor es usar una cuenta de correo genérica, pero no que sea ni Outlook, ni Hotmail, ni nada de eso, ni Gmail. Yo le encontré que con una cuenta de correo de dominio Yandex, se crean en Yandex. Yo me creé una guillermoscapin@yandex.com. Yandex es una especie de Google ruso. Ruso sirve para todo el mundo. Se usa mucho en los países de escritura cilírica. ¿Vieron lo que es el alfabeto cilírico? Es donde las N son al revés, donde usan muchas K, unos signos que parecen unos Ro. Bueno, los rusos, los ucranianos, los búlgaros, y creo que ningún otro, Bielorrusia, los serbios también, utilizan ese tipo de alfabeto. Entonces, ahí el Yandex es una especie de Google, pero que interpreta
mejor los caracteres cilíricos. Entonces ahí, en esos países se usa mucho el Yandex. Pero es parecido al Google, en cuanto a las prestaciones. Si crean una cuenta de correo en Yandex, aparte anda bastante bien. Si crean una cuenta de correo en Yandex, después usan esa cuenta de correo rusa cuando se van a suscribir y la toman como una empresa. De esa manera nos evitamos tener que usar pedir por ahí una cuenta de dominio, una cuenta con dominio de una empresa. Créense su cuenta en Yandex. De paso lo pueden usar también si quieren. Y listo. Y ya tienen entonces el Power BI en funcionamiento. El Power BI es un software nuevo. Les comento algunas cositas. La inteligencia empresarial en realidad es algo que viene desde hace algunos cuantos años. Los primeros que hicieron algo de esto, no tiene mucho sentido hacer historia, pero para ubicarnos un poquito. El primer producto fue en 1974, donde unos ingenieros que se fueron de IBM, crearon una empresa que es muy conocida hoy, que se llama SAP. El SAP es un software de gestión empresarial, digamos, que sirve a las empresas para facturar, para liquidar sueldos, más o menos, porque hay que adaptarlo a las leyes argentinas, porque en realidad esto fue hecho en Alemania, pero sí para llevar cuentas corrientes, bancos. Se usan algunas empresas grandes, incluso de acá, de la zona de Río Cuarto. La gente esta que hizo el SAP le incorporó una especie de análisis de negocio al mismo SAP. O sea, para usar el Business Intelligence del SAP hay que tener el SAP. No lo pueden usar con cualquier otro software. O sea que incluso es medio complicado de manejar, hay que tener un técnico que lo esté permanentemente configurando. El SAP y otros se usan solamente con SAP. En cambio, Power BI y otros se usan con cualquier software. Son independientes del software que tenga la empresa. El más importante fue el Tableau, ese que está ahí, el Tableau que se comenzó a diseñar y a poner en marcha en Estados Unidos en el año 2003. El Tableau, hoy, junto con el Power BI, son los dos más difundidos. Se puede decir Tableau, se puede decir Tableau. Es más bien Tableau. Tableau, que en inglés es una especie de, como si fuera un cuadro, un picture, un painting. Tableau. Tableau sería, si lo dijéramos en francés. Es mucho más, es bastante bueno el software. Lo único que tiene es que son $1000 por año la suscripción básica. Pero es muy bueno. Arrancó esta empresa bastante antes que Microsoft. Como le suele pasar a Microsoft, y le ha pasado en estos últimos 20 años, se descuidó. O no sé, hay otros que le ganaron de mano. Es muy común que Microsoft, que hace 20 años era la empresa de informática más grande del mundo, ahora ha caído al tercer puesto, pero bueno, por una serie de, digamos, de mala gestión en algunos aspectos, por lo menos porque fue un poquito tarde en algunas cosas. En lo único que se mantiene fuerte Microsoft es en dos cosas. ¿En qué? En el sistema operativo Windows y en el paquete Office. En eso no ha sido
no le han ganado, digamos, pero en muchas otras cosas sí ha perdido espacio. Bueno, cuando vio Microsoft lo que era Tableau y lo bien que estaba hecho, ¿qué pasa generalmente en estos casos? ¿Qué quieren hacer las empresas más grandes? Comprar la más chica, no lo pudo hacer. Bueno, entonces empezó a hacer algo porque se dio cuenta, no, el análisis de negocios es algo propio de la ofimática, de las planillas electrónicas, de las bases de datos, está muy relacionado con lo que Microsoft, en donde Microsoft es fuerte. Entonces empezó a hacer sus propios productos. Lo primero que hizo es agregarle al Excel algo que lo van a ver acá en la ficha programador, complementos com, que son esos como unos agregados que se le colocan al Excel, que se llaman Power Map, Power Pivot y Power View. Es como que trató de transformar al Excel en un software de inteligencia empresarial, agregándole estos tres complementos: Power Map, Power Pivot, y Power View. Eso lo hizo con el Excel 2010. Ahora ha quedado. Después de unos años se dio cuenta de que el Excel no es para esto. De que no se puede transformar o agrandar el Excel para hacer un software de inteligencia empresarial. Entonces hizo un producto separado que sale a la luz en julio del 2015. La primera versión, que tenía una serie de fallas, la sacaron medio de apuro, porque no querían perder más tiempo con esto. Bueno, el año pasado ya empezó a trabajar bien el Power BI, hoy está trabajando bien, se está usando, creo que ya más que el Tableau, a nivel mundial. Lo que sí es un producto en proceso de maduración. Todos los meses sale una versión nueva, que incluye nuevos componentes. O sea, que siempre traten de tener la última versión porque está todavía desarrollándose. Pero está quedando bastante bien. Si uno lo compara con lo que era hace un año, por ejemplo, ha mejorado muchísimo. Veamos. Ya saben cómo se instala, de dónde se saca, cómo se suscriben o se configura. Vamos a hacer nuestro primer trabajo de minería de datos. A ver, yo esto voy a hacer uno nuevo acá. Nuevo. Archivo nuevo. Este que tengo hecho lo voy a dejar a un lado y voy a hacer otro. Cuando hacemos un nuevo proyecto, lo que tenemos es primero que pensar en cuál es el Big Data donde tenemos la información, dónde está. Tenemos que ver en la empresa qué es lo que hay, cuáles son sus bases de datos, qué otra cosa aparte de las bases de datos hay. Y vamos a empezar a recolectar todo eso. Es más, ya vamos a ver en algún momento, en alguna de las próximas clases, un poquito de planeamiento estratégico. Y vamos a ver que hay casos en que uno se da cuenta que la empresa tiene un montón de información y hay algún otro tipo de información que no tiene. Y puede ir a las mejores empresas. Acá se inicia uno en blanco. Podemos ir a grandes empresas y se encuentran con que tienen registrado un montón de datos. Sin embargo, no tienen cosas tan esenciales como
la opinión de los clientes registrada, o la opinión de los empleados, o datos que provienen de terceros, y no están, y podrían estar. Muy importantes. Entonces, no solamente las cosas que están registradas sirven, sino a veces también hay... Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos planeamiento. Por lo pronto nos vamos a referir a la información que está. Bien. Acá tenemos un lienzo, se llama esto, nuevo. Esto se llama informe. ¿Ven este símbolo que está acá? Informe. Este informe, en este ejemplo que está acá, tiene 2 páginas. Cada informe puede tener la cantidad de páginas que quiera. En este que teníamos recién, que pusimos de nuestro cliente, tenemos 4 páginas. Bueno, en el que yo tengo hecho del mini gestión tengo 2 páginas y este por el momento tiene una sola página en blanco. Bueno, ¿qué hacemos? Acá tenemos todas las visualizaciones. No se dice gráficos, se dice visualizaciones. Porque hay veces que son gráficos, otras veces que no. A ver. Esto no es un gráfico. Esto no es un gráfico. Esto es un número solo. Esto tampoco es un gráfico. Entonces acá tenemos una paleta de visualizaciones y acá tenemos lo que se llama campos. Esto va a estar, ahora está vacío, se va a empezar a cargar a medida que nosotros empecemos a tomar datos del Big Data y empecemos a armar el extracto ese, el Data Warehouse. Bueno, para tomar datos, lo que tenemos que hacer es ir acá, a lo que se llama este botón, se llama editar consultas. Esto que vamos a hacer, que fíjense que abre otra ventana más. Acá tenemos 3 ventanas. Una que es el Power BI del otro informe que teníamos ya hecho, este del Power BI del informe vacío, y esto corresponde con este informe vacío, es la parte del armado de consulta. Cuando nosotros terminemos de armar esto, lo vamos a cerrar y acá nos van a empezar a quedar los campos, o sea, los datos. Vengamos acá. Este proceso de conectarnos hasta llegar esto es warehouse, viene a ser almacén. Hasta el almacén de datos que nosotros llevamos a la nube, todo este proceso que conecta, selecciona, bla, 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 tiene como dos capas, como 2 niveles. Una que se llama query, consultas, y otra el modeling o modelado. Vamos a usar algunas palabras en inglés, en castellano. Ustedes las usen como les quede más cómodo. Vamos a ver muchos términos técnicos que se usan en inglés porque arrancó esto primero en otro lugar del mundo. No quiere decir que esté ni bien ni mal. El Big Data o Big Data, el cúmulo de datos, son palabras de moda estas. Pasan de moda, no sé.
no sé si son de moda. Por ahí que estén así en idioma extranjero parece que fueran de moda, pero no. El query se hace acá. Recuerden, le dimos clic a editar consulta. Bien, ¿qué es el query? El query es precisamente consultar, extraer, tomar la información que está en el Big Data. Vamos a hacer algo muy simple que es tomarlo del mini gestión. Acá, nuevo origen. Vamos a ver los distintos tipos de orígenes de datos que tenemos y vamos a ver que hay un montón de... El primero que aparece es Excel, pero hay un montón de otros, todos los que quieran. Hasta miren, fíjense, archivos de texto o archivos CSV, esos que usa la AFIP, bueno, también se puede tomar de ahí. Que usa la AFIP para subir información a los aplicativos, bueno, también se puede tomar de ahí. Y muchos otros, bases de datos, la mayoría. Facebook, sí, Facebook. Como Facebook, sí, porque se puede tomar, ya después vamos a ver un ejemplo. Bueno, por lo pronto vamos a usar Excel. Vamos a buscar nuestro mini gestión 2 y ahí nos va a mostrar, ahí se está conectando. Cuidado, esto lo hacen una sola vez, no es que hay que hacerlo todos los días o cada vez que se quieren ver los datos. Esto es una definición, se hace cuando se diseña y después no se toca más esto. Acá nos está mostrando, observen, las hojas, artículos, cuentas, detalles, fondos, registración, tablas, transacciones. Las hojitas que tenemos, las 7 hojas. Es muy bueno trabajar en el Excel con tablas. ¿Se acuerdan que trabajamos con tablas? Incluso esta hoja, tablas, tenía 4 tablas. 4 tablitas, eran tablas, ¿se acuerdan? Cada una de estas 4. Conviene trabajar con tablas, porque si no, fíjense, la hoja tablas, tendríamos que hacer un trabajo ahí de ver dónde empieza y dónde termina cada una de las 4 tablitas esas que tenemos ahí. Delimitar en qué rango está para ir armando lo que queremos extraer por separado. El hecho de que haya tablas simplifica todo, porque quedan acá individualizadas con su nombre. Es más, evitamos algunas filas innecesarias. Es decir, si yo acá me meto en artículos, por ejemplo, acá arranca realmente la tabla, pero tengo estas filas que están acá arriba, que después las voy a tener que depurar porque son los encabezados, filas o columnas que no son lo que realmente queremos. En cambio, si me meto acá en la tabla Art, directamente ya me queda limitada cuáles son los nombres de las columnas y exactamente cuál es el rango. Entonces, bueno, no vamos a trabajar con las hojas porque acá tenemos tablas. Si no tuviéramos tablas, tendríamos que trabajar con las hojas e ir depurándolas. Vamos a marcar todas las tablitas de nuestro mini gestión. Aceptamos. Y ahí las está levantando. Está haciendo el query. Y nos quedaron acá, nos quedaron.
Vamos a la ventana que teníamos recién, donde está la paleta de visualizaciones, y la refrescamos, y todas esas tablitas ya nos aparecen acá con sus campos adentro, con sus columnas. Pero eso lo hicimos cuando entramos acá en editar consultas, que todavía no lo cerramos esto, lo dejamos abierto. Lo dejamos abierto porque, a ver si está todo bien, hay una cosa que vamos a tener que depurar acá, necesariamente. ¿Se acuerdan que en mini gestión, de la forma que lo hicimos nosotros, recuerdan que dejamos filas reservadas en las tablas? Porque dijimos, bueno, como estas son hojas protegidas, entonces, cuando la hoja está protegida, si agregamos algo abajo de una tabla, la tabla no se extiende. Entonces, para evitar eso, vamos a dejar reservadas algunas filas abajo. Entonces, lógicamente, acá el query, cuando levanta, por ejemplo, la tabla comprobante, obviamente entiende que esas filas que dejamos reservadas son parte de la tabla. Entonces, la tenemos que depurar. Este editor de consultas, que reitero, es ese con el cual entramos acá, y se nos abrió como una ventana extra. Este editor de consultas no solamente permite ubicar cuáles son las tablas que tenemos que tomar, sino que también permite depurarlas un poco. Y ojo, no es que entramos a una planilla de cálculo, podemos entrar a muchas cosas. Cuando uno hace acá nuevo origen, podríamos ahora agregar otras cosas más. Podríamos agregar otra planilla de cálculo, otro libro, una base de datos, tomar información de una web. Todo eso viene acá al query. Y se arman todas las tablas que tomemos de todos lados, se unifican acá. Y se hace algún trabajo de depuración. Por ejemplo, esta tabla de comprobantes nos están sobrando, no nos hacen falta estas que están acá abajo en nulo, en blanco. Ahí dice null en cada una. Lo que vamos a hacer es utilizar aquí una prestación que se llama reducir filas. Quitar filas en blanco. Ahí nos quedó la tabla exactamente como es. Todo lo que esté sin contenido lo depura. Sí, también se puede hacer. Sí, se puede depurar. Fíjense que acá, para cada una de las tablas que levantamos, nos marca los pasos aplicados de depuración. Hay algunos pasos de depuración. Hay algunos que automáticamente el mismo Power BI detecta que tiene que hacer. Según de dónde venga la información, si viene de una planilla de Excel, si viene de una base de datos de tal tipo, si viene de la web, depura algunas cosas automáticamente. En este caso también lo hizo, pero se agregó un paso de depuración más, que si lo sacamos, esto no tiene un deshacer. Si lo sacamos, vuelve al estado anterior. Si sacamos esto, también vuelve incluso a un estado muy, muy en bruto, que toma originalmente, antes de depurarlo. Bueno, vamos a volver a reducir filas, aquí quitar filas en blanco, que se nos agregó acá. Si seguimos agregando depuraciones, a ver si hay alguna otra cosa que hacer acá, no.
vamos a hacer lo mismo con artículos, reducir filas, quitar filas en blanco. Vamos a hacerlo con las cuentas, todas estas cuentas de clientes y proveedores, quitar filas en blanco, así nos quedan realmente las útiles. Detalles lo mismo, quitar filas en blanco. Fondos también, quitar filas en blanco. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Quitar columnas. Se pueden hacer, por ejemplo, algunas hojas donde uno tiene la información puesta así, digamos, en forma de fila, la puede transponer y transformar en columnas. Siempre más cómodo, a veces de una forma o de otra. Entonces hay una manera de que si toman datos de una planilla de cálculo, hay maneras de reacomodar o incluso unir una parte, un rango, tiene una parte en una hoja y tiene otra parte en otra hoja, lo pueden unir. Bien, y acá nos queda en transacción. En transacciones tenemos un problemita. ¿Se acuerdan que, un problemita, tenemos una particularidad? Que yo acá, ¿se acuerdan que les dije? En estas tablas, como hay filas reservadas, en las fórmulas, antes póngale un sí, comilla, 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 para que queden en blanco. Cuando acá no hay nada, estos cálculos no den error. En transacciones, acá, por lo menos como lo hice yo, a lo mejor ustedes lo hicieron de otra forma. Acá, en estos cálculos de total y de haber, yo no les puse el sí. Directamente puse la suma. Como esta son columnas que tienen determinado formato personalizado, entonces no le puse el sí. No daba error, no le puse el sí. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando venimos acá, no es que quedó null. Esas columnas, el haber y el total quedaron en cero. Entonces, si acá le ponemos reducir filas, quitar filas en blanco, no las va a quitar esas, porque no están en blanco. Tienen un cero, van a seguir quedando. Siguen quedando. ¿Y cómo hacemos? Como hacemos, hay dos formas. Quitamos ese paso que no nos sirvió. Tenemos dos maneras. Una es seleccionar la columna y hacer lo siguiente, transformar y todas las celdas donde tenga un cero, ponerle un null. Esa sería una forma. Entonces aquí todo esto que quedó abajo con cero pasaría a tener null y después podríamos aplicar. Lo tendríamos que hacer con total y lo tendríamos que hacer con haber. Hay una forma más fácil todavía. En vez de hacer eso, ¿saben qué? Nos ubicamos acá en el ID. Este ID de transacciones siempre tiene un número. ¿Qué hacemos acá? Excluimos los que son nulos. Listo. O sea, desaparecieron todos los que estaban abajo.
En vez de colocar en nulo todos esos ceros que nos quedaron, excluimos toda la fila, filtramos acá. Siempre hay un filtro acá. Entonces, en transacciones, depuramos la tabla de otra manera acá con filas filtradas, dice acá. Filas filtradas. Bien. Ya nos quedó nuestro query, esto, hecho. Conectamos, seleccionamos, obtuvimos, depuramos, transformamos. Listo. Guardamos y aplicamos. Se nos cierra la ventana. Se aplican los cambios y listo. Esto se hace, reitero, una sola vez. Acá, vieron que acá tenemos informe, acá tenemos ya una vista de las tablas. Con sus campos, acá nos aparecen los campos. Se llama campo a las columnas también, ¿no? Sinónimo. Vamos a ver transacciones, ¿cómo está? Aquí está, llega hasta donde tiene que llegar. Si dentro de un rato se agregaran más transacciones, más fondos, más detalles de movimiento de mercadería, nosotros actualizamos, no hace falta que hagamos todo el proceso de query de vuelta, ya está definido eso. Simplemente actualizamos acá, con este botón que se llama actualizar, y listo, y se actualiza la información. En cualquier lado. No. En cualquier lado. O en un ordenador que vos tengas acceso. Por una red, por ejemplo. Se hace la conexión. Lo que va en nube es esto. Esto no está en nube. O puede estar en nube o no. Puede estar en nube en caso de que esté en otro ordenador y que carga por ahí de que está haciendo el web. Por ejemplo. O puede que tengas una computadora a la cual tenés acceso al disco. Por un cable de red. Puede estar en otra computadora, no necesariamente en nube. Puede estar en tu computadora, donde esté, mientras de alguna manera tenés que llegar. Ahora, esto sí va a la nube. Porque fíjense que después, cuando nosotros navegamos, vieron que en este ejemplo estamos navegando, acá yo estoy navegando y estoy trabajando con algo que está leyendo en nube. Yo en este momento no tengo acceso a los datos de esta empresa. Tengo acceso al warehouse. Acá. Bueno. Entonces, ¿acá qué estamos haciendo? Estamos definiendo el warehouse, cómo armarlo. Esto, el análisis del negocio, ya lo vamos a hacer más bien acá, en el lienzo, cuando hagamos los informes. Ahora estamos todavía trabajando en la parte de minería. Y la minería de datos es todo ese proceso de definiciones que recolectan información de distintas fuentes para armar el warehouse que va a la nube. Bien, entonces, ¿en qué punto estamos parados? Recién estamos parados por acá. No es tan difícil. Hay que encontrar dónde está la información. Pasa que no siempre son 7, 8 tablitas como acá. A veces que son muchas más.
Ya después les voy a mostrar algún caso real, son más las tablas. No quiere decir que uno tiene que entrar a una empresa y si tienen 100 tablas, usar las 100. No, hay que usar lo que uno quiere, la información útil. Pero suelen ser más. Ahora bien, tenemos estas tablas. ¿Nos alcanza con eso para empezar a armar las visualizaciones acá? Bueno, no. Hay un segundo paso de definiciones que se llama el modeling. El modelado. Porque cuando nosotros levantamos la información de ese Big Data, es como que es información que está suelta. No tiene relación entre sí. Observen que el Data Warehouse tiene abajo una palabrita ahí que dice el Data Warehouse es un cubo OLAP. Un cubo. Por eso está dibujado como un cubo. En 3 dimensiones no, en muchas dimensiones. No es lo mismo la información que se toma, de unas bases de datos, de una planilla de cálculo, que están siempre en 2 dimensiones. Fila, columna, o campos, registro. Campo se llama las columnas, registro se llama la fila. Pero son siempre 2 dimensiones. Las bases de datos, las planillas de cálculo, hasta los mismos archivos de texto son en 2 dimensiones. Uno los ve en el plano. Los warehouse, esos almacenes de datos que se usan para inteligencia empresarial, tienen múltiples dimensiones. Son un espacio multidimensional. Entonces, ese paso de 2 a n dimensiones, es todo un proceso de ingeniería que se realiza con el software y que uno simplemente tiene que establecer como si fueran conexiones entre las dimensiones, entre las tablitas esas de 2 dimensiones. Vamos a ver esas tablitas, que son estas que tenemos acá, por ejemplo, son todas de 2 dimensiones. Pero nosotros, al establecer como si fuera unas rayitas que las atan, bueno, sí, vamos a llevarlo a un espacio n dimensional, que es donde trabaja el warehouse. Recién cuando veíamos los datos de esta empresa, es una empresa que tiene más de 1 millón de facturas hechas en los últimos 4 años. Sí, más de 1 millón. Y vieron que nosotros entrábamos ahí, filtrábamos, hacíamos análisis cruzados, nos metíamos y trabajaba rápido. Y eso que estamos trabajando con Internet, y con un Internet que es lento acá. Pero se acomodaba todo enseguida. ¿Por qué? Porque la estructura del cubo está diseñada de manera tal que es muchísimo, muchísimo más rápido el acceso. En cambio, las estructuras bidimensionales son más lentas para agregarle datos, son más lentas para trabajarlas, son más lentas para accederlas, son para todo más lentas. Lo que tiene el cubo, sí, es más rápido, pero no se puede modificar. O sea, el cubo es un extracto del Big Data, pero se hace y se hace todo, cada vez que se hace, todos los días se hace de vuelta. En el caso de esta empresa se hace 2 veces por día. ¿Que hay alguien que lo hace? No. Se hace automáticamente. Todo el query, el modeling, todo eso se arma todos los días a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche.
se hace solo. Tarda 20 minutos en hacerse. Se hace en forma automática. Se arma todo eso, se arma el cubo y se sube a la nube. Ya está programado el Power BI para que haga eso. Ahora, el cubo, una vez armado, ese cubo, se dice cubo, en realidad un cubo es 3 dimensiones. Pero bueno, se llama cubo. En realidad sería un espacio n-dimensional. Es muy rápido, es muy chiquito, ocupa muy poco lugar y es muy rápido para acceder. El cubo es un extracto del Big Data. Ahora, queda desconectado. Se hace, se desconecta y se sube a la nube. No se modifica el cubo. Uno quiere modificar, no se modifica. Se arma de vuelta. ¿Está? ¿Cómo hacemos para, con esas tablitas que tenemos ahí, definir las reglas para que se transformen o para que se arme el cubo? Hay que ir acá, a relaciones. Esto es parte del modeling. Ya hicimos el query, ahora vamos a definir el modeling. El query es la obtención de los datos. Conexión, obtención. Tal vez depuración y transformación. Conectamos, seleccionamos qué tablas queríamos, las levantamos, las depuramos y, bueno, transformaciones acá no hicimos, pero llegaría hasta acá. Eliminar una columna, hacer por ejemplo eso que decíamos que transponerla, unir 2 tablas en una. Y la va a dejar en blanco la que falte. Sí, se puede. Sí. Lo que es transformar es, por ejemplo, esa columna que decimos tiene 0, la cambiamos y donde hay 0 ponemos un null. Es una transformación. Hay muchas transformaciones. Se pueden unir 2 columnas, vos tenés por un lado apellido, por otro lado nombre, de 2 columnas hacer una, o separar. Tenés nombre, coma apellido, o apellido, coma nombre. Queremos armar 2. Bueno, decimos de la coma para la izquierda es una columna, de la coma para la derecha es otra. Todo eso se define en el query. Entonces esas transformaciones de unir, de desunir, de descartar, de agregar. Incluso se pueden agregar cosas ahí mismo. Y que cuando sea, ya lo vamos a ver, que cuando sea condición IVA C, que sea consumidor final. Ahora estamos en el modeling. Acá tenemos, a ver, yo le voy a dar clic acá para que se ajuste la pantalla y veamos todas las tablitas que tenemos. Las voy a tratar de poner más cerca. Y volvemos a ajustar para poder verlas. Bueno, acá tenemos la tabla de fondos. Acá tenemos la tabla de transacciones. La tabla de detalle. La tabla cuentas. La tabla de artículos que les voy a llevar, las voy a ir poniendo. La tabla comprobante, la voy a ir poniendo cada una más bien cerca de las tablas con las cuales están emparentadas. Tipo está relacionado con cuenta. Comprobante lo vamos a dejar por acá.
transacciones. Los artículos los voy a dejar cerca de detalle. Detalle lo pongo acá, los grupos tienen que ver con los artículos, lo pongo acá cerca. Fondo lo pongo por acá, vuelvo a ajustar. Bueno, por ahí. Estos son nuestros elementos de trabajo bidimensionales. Cuando uno entra y toma información de una base de datos, ya vienen, todas estas tablas vienen ya relacionadas. Una planilla de cálculo, uno sabe que acá en detalles, este ID de artículo corresponde a este ID de artículo. Y aquí en transacciones, este ID de transacciones, este ID de cuenta, este ID de cuenta, corresponde con este ID de cuenta de la hoja cuenta. Y fondo, que tiene, por ejemplo, tiene un ID de transacciones, este ID de transacciones viene de acá. Es como que todas las tablas tienen algún campo en común que las vincula. Pero eso lo sabemos nosotros. En ningún momento al Excel le dijimos eso. No está definido en ningún lado. En cambio, cuando uno arma una base de datos, sí, hay que colocar las relaciones. Bien, entonces, cuando uno levanta información de una base de datos, lo que se llama relaciones queda hecho. Acá no, entonces lo vamos a hacer. Hay una manera de hacerlo que es una manera rápida, que se llama, ven acá, un botón, administrar relaciones. El administrar relaciones tiene una prestación que se llama detección automática. Eso hace que el mismo Power BI, en función a los nombres de los campos, por eso es importante ponerle bien los nombres, cuando uno arma una planilla de cálculo, ponerle bien los nombres. Si esto se llama así en una hoja, en otra hoja que también se llame así. Porque en función a los nombres empieza a establecer las relaciones. Detección automática. A ver qué hace. Va a empezar a buscar según los nombres e incluso según los tipos de datos que hay. También compara eso. Porque puede que haya dos columnas que tengan el mismo nombre, pero una tiene texto y la otra tiene número, entonces ahí no hace la relación. Bueno, esto demora un poquito hasta que lo arma. Se han incorporado 7 relaciones. 7 relaciones, hay una que la dejó sin activar, ya vamos a ver por qué. Cerremos este asistente y nos estableció las relaciones. ¿Qué campo va con cuál? Hizo la mayoría. Es importante que ubicamos cada tabla más o menos cerca de las que, porque si no se hace una especie de plato de tallarines. Acá hay una, esta que dejo con línea de punto acá, que es la relación entre cuentas y fondos. ¿Por qué? Porque hizo una relación entre la tabla cuentas, el ID cuenta
y acá con fondos, con i de cuenta, origen o destino ha hecho una relación, que se llaman parecidas. A ver, ¿cómo le hizo? Con i de cuenta, origen. Bueno, es una relación que incluso quedó desactivada. ¿Por qué no la activó? Porque ya entre fondos y cuenta hay una relación más importante, que es la que viene por acá, sigue por acá, no, perdón, viene por acá y sigue por acá. Por eso esta no la activo. Porque no puede haber dos relaciones entre tablas. Acá hay una que pasa por esta y sigue acá. Entonces esta otra no la hizo. Y me quedó una que no hizo. Tipos con tipo. Acá. Probablemente porque acá se llame tipo y acá se llame tipos. Pero este se llama grupos y este se llama grupo y la hizo. Bueno, pero no sé. Preguntémosle al... Es porque no se llama exactamente igual. En algunos casos, cuando no se llama igual exactamente, no lo hace y en otros sí. Y cuando se llama igual, sí lo hace. Si no lo hizo, ¿qué hacemos? Venimos acá, arrastramos, tiramos y nos arma la relación esta. Le damos doble clic para verificar que esté bien hecha. Acá nos aparece la tabla cuenta y acá nos aparece la tabla tipo. Y nos deja marcados los campos que están relacionados. Si uno quiere explorar cómo están hechas las demás relaciones, le da doble clic y se fija qué campo con qué campo de las dos tablas está hecho. Ahí le dio estructura. Hay dos tipos de tabla. No es lo mismo esta tabla, transacciones, detalle, fondo, que las demás. Vieron que ustedes en el mini gestión cuando generaban una registración nueva, había algunas hojas que decimos, bueno, cada registración nueva se generaban filas abajo. Y otras no, otras quedaban estables. En todo caso tenían una variación cuantitativa, pero adentro, en sus valores, pero no se generaban. Esto ya lo vamos a ver bastante más a fondo, pero estas tablas, transacciones, detalles, fondos, se llaman tablas de hechos. De hechos, cada vez que se hace algo, contienen cosas que pasan. En cambio, las otras tablas se llaman tablas dimensionales, que son aquellas que generan una dimensión más al cubo. Por cada una de ellas, internamente ese cubo tiene una dimensión más. Se los digo así, después lo vamos a tratar de entender mejor. Lo que podríamos empezar acá, ya hecho eso, que es el modelado, o una parte del modelado, ya podríamos empezar a hacer algunos informes. Yo en este punto voy a cerrar este que estoy haciendo, no lo voy a guardar, y voy a pasarme al que ya tengo hecho. Acá lo muestro. Es el mismo. Acá están las relaciones atadas. Incluso esta relación que venía acá con línea de punto la saqué
porque si tiene línea de punto está inactiva, mejor sacarla que no confunda. Las consultas ya lógicamente están hechas. Veámosla. Lo mismo que hicimos recién, exactamente lo mismo. Está acá los pasos dados. Estos son los pasos a aplicar. Sobre las consultas, ya está. El modelado, la parte de relaciones, está hecho. Hay algún otro detallecito que se hace en el modelado, que es, por ejemplo, modelado. Fíjense acá. O sea, el modelado está acá en las relaciones, o bien acá cuando ven los datos, van a modelado. Se puede hacer, por ejemplo, acá, porque muchas veces viene fecha-hora esto. Entonces uno la transforma en fecha. Bueno, acá ya quedó con fecha, pero normalmente viene como fecha-hora. Otra cosa que se hace, por ahí se ponen formatos, se ponen decimales, se le da como formato algunas cosas. O se busca ya en el modelado toda una especie de detalle fino. El query es más grueso. El query es tomar, seleccionar, hacer grandes depuraciones. El modelado es asociar esto y hacer depuraciones o perfeccionamiento de los datos para dejarlos bien prolijitos. Por ejemplo, establecer cuál es la columna por la cual se ordena cada tabla, si es que está desordenada. O bien, fíjense esto. Yo acá tengo una tabla que es localidad. Esta tabla nos va a servir para después hacer algunas visualizaciones donde se ubiquen los lugares donde están nuestros compradores o vendedores en un mapa. E incluso, para quien, por ejemplo, nos ha comprado más o menos, aparezcan más grandes o más chiquitos las marcas. Y esto también sirve para hacer filtros cruzados. Es decir, yo toco acá en Córdoba, fíjense que acá me muestran parcialmente los gráficos qué parte es de Córdoba o qué parte es de este cliente, que hay un cliente en las vertientes. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? La tabla dice localidad en una columna, pero tenemos que indicarle, porque si no esto viene como texto, tenemos que indicar lo que eso es un lugar. No, acá tenemos distintas variantes. Ciudad, por ejemplo, también. Lo que pasa es que si le ponemos ciudad a las vertientes no lo agarra. Entonces, mejor lugar. Sin embargo, si trabajamos con este campo para después hacer esta visualización, resulta ser que si hay alguno en Córdoba, se nos va a España, las vertientes se nos va a no sé dónde, en Chile creo, porque hay
ciudades o localidades que no necesariamente son las que uno quiere. Entonces vamos a hacer acá un campo que no lo tenemos originalmente, pero que es un campo calculado. Los campos calculados se hacen con unas funciones que son muy parecidas a las de Excel. Acá vamos a decirle, vamos a crear un campo que se llama ubicación, if, ¿se acuerdan del si de Excel? Si localidad igual, comilla, comilla, entonces Río Cuarto. O sea, si no hay nada en la localidad, vamos a tomar Río Cuarto. Si no, vamos a tomar lo que hay en localidad, acá en este campo. Y a eso le agregamos, fíjense acá, un ampersand de concatenar. Y acá, entre comillas, coma Argentina. Entonces, esta columna, ubicación, es la que vamos a usar, porque dice, no queda ninguna en blanco, porque si hay una en blanco lo transforma en Río Cuarto, y la que sea siempre le agrega Argentina. Bien, y entonces esta ubicación le ponemos un atributo de lugar, si no va a ser un texto cualquiera, y eso es lo que usamos después en esta visualización. Entonces, todo este depurado fino ya es parte del modelado. El establecer relaciones y el mejorar los datos es ya parte del modelado. Con eso queda armado el warehouse. Esto que es la minería de datos se define una sola vez. Y después se puede corregir o mejorar. Pero después esto se define y sirve para que todos los días o cada hora o cuando querramos se vaya alimentando todo el espectro visual que sirve para hacer el análisis. Terminamos por hoy. En la siguiente clase continuamos con esto.